un honor participar. Tengo varios colegas y maestros que han sido formados ahí en el Hospital Militar, así que un gusto poder compartir con todos ustedes. Vamos a compartir la pantalla, un momento. Ahí se ve bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, Doc, se ve, Sí, se ve. se ve. Ok, perfecto. Entonces, para poder comenzar. Bueno, este tema de la inestabilidad rotacional de la rodilla no se está viendo ya hace unos cuantos años debido a que cuando uno presenta pues un desgarro del ligamento cruzado anterior, sabemos que eh, su principal mecanismo de lesión es un mecanismo indirecto, en lo cual la rodilla no es que haga una traslación forzada de la anterior, la tibia, sobre el fémur, sino prácticamente no, la forma más común es a través de una rotación interna en valgo. Con esto, ¿qué es lo que nos lleva? Que simplemente se ha visto que cuando uno hace una reparación del ligamento cruzado anterior, hasta un 12% sufre unas rerupturas y que hay un grupo una población la cual es más vulnerable que otra, ¿no? Lo cual siempre la medicina buscando disminuir estos riesgos o viendo cuál es la mejor manera de tratar las diferentes patologías que nos aquejan, es que se sigue investigando siempre. Entonces, como lo mencioné, la biomecánica pues, del ligamento cruzado anterior es principalmente por una rotación interna de la tibia con el pie fijo y con la rodilla en valgo, ¿no? En la cual, como podemos ver, si bien se rompe el ligamento cruzado anterior, deben haber otras estructuras las cuales también se comprometen cuando nos presentamos esta lesión. Entonces, las estructuras que encontramos en la cara lateral o posterior lateral de la rodilla fueron descritas por C. Bayer en el 82 en una manera de analogía parecido a la que se describe más comúnmente en la cara interna en tres capas, ¿no? Y en estas tres capas se mencionó de manera inicial la bandeleta iliotibial con sus expresiones anterior y posterior. En segunda capa, la parte anterior retináculo patelar, en la parte posterior la cabeza lateral de gastrocnemio y la cápsula posterolateral, y en la tercera capa, la más profunda, tenemos pues la cápsula articular superficial y profunda y el ligamento colateral lateral. Pero, ¿qué es lo que pasó? En el 2013, a través del grupo de Bélgica, doctor Claes, hace un artículo en el Journal of Anatomy, ¿no? Del descubrimiento de un nuevo ligamento, el ligamento anterolateral de la rodilla, que conmocionó, ¿no? Bastantes partes del área de la traumatología, en el cual dice que hay un nuevo ligamento, el cual va desde él menciona en su primer reporte, que va desde la parte anterior del epicóndilo de la inserción del ligamento colateral lateral hasta una parte media entre el tubérculo de Yerby y la cabeza del peroné. Y le llamó pues ligamento anterolateral de la rodilla. Y esto causó tanto revuelo que incluso apareció en revistas o periódicos ajenos a la parte médico-científica, ¿no? En la BBC de Londres o en el New York Times. Pero la pregunta viene, en el 2013, después de tantas disecciones cadavéricas y históricamente tantos anatomistas, ¿es realmente un nuevo ligamento lo que se encontró? Entonces, según en 1879, describiendo a través de su fractura, él describe una banda fibrosa perlada y resistente que sufre una máxima tensión cuando se aplica una rotación interna forzada a la rodilla, el cual se fija al fragmento el cual él describe. Hudson en el 79 describe en el tercio medio del ligamento cápsulo lateral. Terry en el 93 describe la capa cápsula ósea de la bandeleta iliotibial. Y Claes, por supuesto, en el 2013 menciona un ligamento anterolateral de la rodilla. Con lo cual, esta estructura ya se había visto en otros informes, en otros artículos, pero que tal vez otros colegas les habían dado otra descripción, otros nombres. Entonces, hablamos de todo un complejo anterolateral de la rodilla. No podemos hablar de solamente una estructura. Para poder estudiar esta parte que es muy compleja, en el 2018 el grupo del ESCA, los grupos del Grupo Europeo, hizo un consenso en Londres para poder definir el tratamiento, la exploración y la anatomía de esta estructura. ¿Cómo encontramos esta estructura? Le hicieron una guía para poder ver cuáles son, en la parte anterolateral de la rodilla, cuáles son las estructuras que encontramos. Entonces, menciona que en la primera capa, sacando todo lo que es la piel y grasa, vamos a encontrar la bandeleta iliotibial superficial y la bandeleta iliopatelar. Cortando esta bandeleta iliotibial y reflejándola hacia posterior,
vamos a encontrar la bandera isquiotibial profunda, el cual se compone del ligamento cápsulo óseo y de las fibras de Kaplan, que son, vamos a ver que van a ser muy importantes en la biomecánica de la rodilla, sobre todo esta parte. Y en la tercera capa ya vamos a encontrar el ligamento anterolateral de la rodilla y la cápsula. El ligamento anterolateral de la rodilla lo vamos a poder ver cuando hacemos una rotación interna de la tibia sobre el fémur y vamos a poder ver que se marca sin mayor problema. Con lo cual, define que sí existe este ligamento y el cual ya se definió por consenso que se va a llamar ligamento anterolateral de la rodilla. Ahora, aquí lo podemos ver, el cual se ha disecado para tener una mejor visión. Entonces, el ligamento anterolateral de la rodilla por consenso se define que se va a insertar en la parte posterior y proximal al epicóndilo lateral, a nivel de la inserción del ligamento colateral lateral, por detrás y proximal, va a recorrer por encima el ligamento colateral lateral de manera superficial y termina en la tibia en el borde anterior de la cabeza del peroné y borde posterior del tubérculo de Gerdi, entre ambos. Entonces, muy bien, tenemos un nuevo ligamento. Realmente este ligamento es la causa de que se tenga una inestabilidad tan grande cuando nosotros evaluamos una rodilla desde el punto de vista rotacional, ya que nosotros, cuando evaluamos un ligamento cruzado anterior, lo más común en hacer en la consulta, por la facilidad esta vez, hacer el Lachman o un cajón anterior. Con lo cual solamente estamos evaluando un plano, una de las funciones del ligamento cruzado anterior. Pero la prueba más completa, la cual involucra varias estructuras, es la prueba del pivot shear, con la cual al momento que estamos generando una rotación y una subluxación del platillo tibial anterior sobre el fémur, con lo cual nos indica también con una bastante sensibilidad y sobre todo una bastante especificidad una lesión del ligamento cruzado anterior, con el paciente sobre todo cuando está anestesiado, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen a mí los estudios biomecánicos? Se ha visto que si yo tengo una lesión aislada del ligamento cruzado anterior, yo voy a encontrar un pivot shear de primer grado. Pero sabemos que existe pivot shear de primer, segundo y tercer grado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se asocia a lesiones del complejo anterolateral de la rodilla, ya sea cuando se secciona la bandera isquiotibial o el ligamento anterolateral. Muy bien, entonces sabemos que estas estructuras son parte de la estabilidad rotacional de la rodilla. Entonces, ¿cuál es el rol de estas estructuras anterolaterales a nivel de la rodilla? Podemos ver que presenta una mayor estabilidad para la rotación de la rodilla no es el ligamento anterolateral, sino el complejo que se forma a través de la bandera isquiotibial, sobre todo de sus capas profundas, a través de las fibras de Kaplan y la cápsula y la banda cápsulo ósea, como vemos acá en este gráfico. ¿Por qué? Porque podemos ver que el ligamento cruzado anterior, insertándose en la cara interna del cóndilo femoral externo, más las fibras de Kaplan y la lámina capsulósea de la bandera isquiotibial, que regresa hacia el fémur, hacen una especie de herradura, lo cual bloquea, la rotación anterolateral de la tibia sobre el fémur. Y estas estructuras trabajan de manera sinérgica. Otra estructura importante que también cabe mencionar es la parte posterior del menisco externo, ¿no? Que ante una inserción de raíz, sobre todo en pacientes con ligamento cruzado anterior roto, que tengamos desinserción de raíz, hay que sospechar que tiene una subluxación muy importante este paciente y que prácticamente sí o sí ha tenido rotura de estos complejos anterolateral de la rodilla. Muy bien, entonces la evidencia, si bien aún es todavía muy blanda, no hay todavía una evidencia exacta sobre qué hacer con estas estructuras o cómo tratar la lesión asociada al ligamento cruzado anterior con la demás, se menciona que algunas indicaciones apropiadas para yo poder aplicar un procedimiento externo a la rodilla, aparte de mi reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior, hay que olvidar o dejar de lado la reconstrucción transtibial o no anatómica. Eso ya tal vez sea para otro tema, pero siempre se tiene que asociar con una reconstrucción anatómica para evitar justamente este pivot shear de primer grado. Pero en aquellas lesiones que tenemos una revisión del ligamento cruzado anterior, un pivot shear de tres cruces, o tenemos una laxitud ligamentaria, o pacientes de alto riesgo, que son jóvenes menores de 20 años y que practican deportes de pivote, como el fútbol, el básquet o el tenis,
hay que asociar se recomienda asociar un procedimiento lateral en la rodilla para poder disminuir el riesgo de re-rotura de nuestro injerto. Entonces, la técnica, personalmente, la cual prefiero utilizar es el Lemier modificado, la cual es una técnica en la cual vamos a tomar la parte media de la bandeleta iliotibial, lo cortamos en su parte proximal, lo dejamos insertado en el tubérculo de Gerdy, localizamos el ligamento colateral lateral, pasamos por debajo y lo insertamos a través, como fue una tenodesis, con un tornillo de interferencia o incluso un ancla, en la parte proximal y posterior al epicóndilo lateral. Entonces, también se ha estudiado que el mejor lugar, si quiere tener una parte más objetiva, es a través, como podemos ver en este gráfico, en la parte óvalo verde, el cual se encuentra entre el epicóndilo lateral y el inicio de las fibras de Kaplan proximales. Entonces, para el Lemier modificado, una vez ya hice mi túnel femoral del ligamento cruzado anterior, se realiza una incisión en la cual yo lo oriento desde el epicóndilo lateral hasta mi tubérculo de Gerdy y diseco hasta encontrar mi bandeleta iliotibial. Una vez ubicado mi ligamento iliotibial, calculo unos 10 milímetros, corto una banda y libero la parte proximal, dejando insertado de su parte distal. Localizo mi ligamento colateral lateral, aperturo un túnel, se puede decir, entre él, y a través de ese túnel es por donde yo voy a pasar este pedazo de bandeleta iliotibial. Hago una perforación, un túnel. Hay que tener cuidado casi de evitar la confluencia de túneles, que para evitar eso, el túnel femoral que se va a hacer para la tenodesis debe tener una orientación proximal y anterior de unos 30 a 45 grados para evitar la confluencia con el túnel femoral del ligamento cruzado anterior y con el paciente en una rotación neutra y entre 0 a 60 grados con una tracción alrededor, según la teoría dice, de 20 newtons, que hasta ahora yo no sé qué es eso, una tracción suficiente fuerte con una mano para poder fijar con un tornillo de interferencia, ¿no? Y podemos ver que hay una movilidad completa sin ningún problema y ningún tipo de restricción. Entonces, en algunos casos, como podemos ver en este paciente que está 2 semanas postoperado, que ya lo cito para retiro de puntos, sí se va a llevar un corte no muy estético, pero que no va a haber un mayor problema, no he tenido ningún inconveniente con complicaciones postoperatorias, que podremos ver después cuáles son las más comunes que se describen teóricamente. Este es un paciente que operé de 17 años, 16, 17 años, el cual es jugador de divisiones menores de un club de fútbol, y que, bueno, tal vez por la edad todo evolucionó correctamente, y el típico día que le saqué los puntos 2 semanas, ya flexionaba de 0 a 90 grados y podía deambular sin ningún inconveniente. Con lo cual, este tipo de procedimiento no retrasa o no genera ningún inconveniente para la recuperación del ligamento cruzado anterior. Y también no hay que malinterpretar que tampoco es que lo acelere, ¿no? Hay que seguir con los tiempos normales. Entonces, dentro de las indicaciones, como habíamos mencionado, la inestabilidad rotacional, cuando tenemos un pivoting muy aumentado, atletas de alto rendimiento en revisiones y menores de 20 años. Aquí, por ejemplo, en este caso, vemos un paciente de 14 años, jugador de divisiones menores del Club Sporting Cristal, el cual presenta aún las fisis abiertas. En este paciente realicé pues una técnica de ligamento cruzado anterior con isquiotibiales, ¿no? Y también le asocié un Lemier, el cual el paciente también no hubo ningún problema. En este caso no coloqué un tornillo, sino lo hice con un ancla para evitar la lesión del cartílago de crecimiento. Y su recuperación ha sido perfecta. Como un segundo caso, y tal vez un poco anecdótico que me gusta mencionar, que es un jugador de fútbol profesional, de un jugador de primera división, paciente de 32 años, que como podemos ver, está haciendo actividades de salto, actividades pliométricos de segundo grado, actividades de coordinación. Normalmente, dentro de la rehabilitación de un paciente operado del ligamento cruzado anterior, estos procedimientos se deben hacer a partir del tercer o cuarto mes incluso lo diría.
el paciente justo me manda esta imagen diciéndome, doctor, el fisioterapeuta me está haciendo que haga estas actividades. Y el paciente tenía 2 meses recién de operado, cuando aún a los 2 meses ni siquiera se le manda a trotar. Así que creo yo que por la asociación de la tenodesis que se le realizó, me imagino que protegió el ligamento porque el paciente no tuvo ningún problema, no se volvió a romper ni tuvo ningún problema con el injerto, ¿no? Pero obviamente le contraindiqué seguir con esas actividades. Y en ese mismo paciente podemos ver a los 5 meses en una resonancia control un ligamento cruzado anterior en correcta posición, anatómico, incorporado, y podemos ver en la otra imagen cómo se puede ver la tenodesis que se encuentra en el cóndilo femoral externo, perdón, la tenodesis de Lemierre realizada, la cual funciona como algunos mencionan, como si fuera un cinturón de seguridad para el ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, una pequeña presentación. Muchas gracias. Pasamos, dejo de compartir pantalla. Perfecto, doctor. Creo que la charla que hemos tenido es todo, la verdad que muy productiva. Pasamos, doctor Torres, a sus comentarios. Buenas noches. Muy interesante, Alejandro, tu presentación con respecto a la tenodesis de este ligamento anterolateral. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, que este tipo de complemento a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y eso tú nos comentarás, normalmente no se hace a todos los pacientes que tienen ruptura del ligamento cruzado anterior. En general, yo creo que es importante recordar que se debe hacer en aquellos pacientes en la cual hay un pivot sheet 3 o más. Ahora, sobre todo en pacientes como el tú mencionaste, los que tú operaste, que el deporte de contacto, ¿no? O atletas de élite, que en la cual necesitan para este tipo de rotación, que es la razón por la cual se hace esta reconstrucción. Mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Tenodesis o reconstrucción del ligamento anterolateral? En tu opinión, ¿qué es mejor? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, claro. Esta es una pregunta también que siempre tiene bastante discusión en varios congresos internacionales. Personalmente prefiero la tenodesis. ¿Por qué? Porque por la mayoría de estudios como los que he presentado, el principal restrictor secundario de la traslación antero-interna, ¿no? La rotación interna de la rodilla, no llega a ser realmente el ligamento anterolateral, sino lo es toda la estructura, todo el complejo, ¿no? Principalmente incorporado por el banderete isquiotibial. Incluso en aquellas lesiones del ligamento cruzado anterior de alto grado, que han tenido mucha rotación, hay mucho trauma en esa rodilla, se puede ver que en la parte proximal del fémur, donde se deberían insertar las fibras de Kaplan, se ha visto en algunos estudios que se ve por resonancia magnética una hemorragia en esa zona, con lo cual se ve que es una evidencia de la rotura de estas fibras de Kaplan profundas, lo cual son parte del ligamento, de la bandereta isquiotibial. Y también por un tema, incluso personalmente veo el tema de costos, ¿no? Porque tendríamos que utilizar un injerto más, 2 tornillos mínimo, 2 anclas más de interferencia, lo cual también incluso para nuestra realidad es un poco más complicado, ¿no? Tener pacientes que lo puedan poder solventarlo, ¿no? Por eso personalmente lo que utilizo más es la tenodesis, me parece más práctica y tal vez no es anatómica, porque lo que estamos haciendo es una reconstrucción no anatómica, pero que sí ha mostrado resultados funcionales y sobre todo resultados de protección del injerto del ligamento cruzado anterior muy favorables, ¿no? En el tiempo. Perfecto. Doctor Lobón. Felicitaciones, Alejandro, muy buena charla. Como ya se ha explicado, el ligamento anterolateral tiene más de 100 años que lo presentó SECON, pero hasta ahora no se ponen de acuerdo los anatomistas sobre varios aspectos de ese ligamento, ¿no? Sobre su inserción femoral, sobre su función biomecánica, ¿no? Y hay que también recordar, como dijiste, que el principal restrictor de rotación interna no es el ligamento anterolateral, sino es la banda iliotibial, ¿no?
Entonces, viendo todo esto, hay que ver en qué pacientes hacerle esta cirugía y en qué pacientes no, ¿no? Porque no a todos los niños o jugadores de fútbol le vamos a hacer este tipo de cirugía. Bueno, yo me formé en un hospital FIFA, en el Hospital Quirón en Barcelona, con el doctor Cugat, y las cirugías de aumentación con ligamento anterolateral eran muy pocas, eran casos puntuales, ¿no? Principalmente lo hacían en pacientes hiperlaxos, futbolistas que tenían lesión del raíz meniscal del menisco externo, y en pacientes con revisión de cruzado anterior, que, que al momento de hacerle la revisión veían el pivot y había una ligera inestabilidad, ahí le hacían la cirugía, ¿no? O sea, no es para todos los pacientes, ¿no? Entonces, según esto, para ti, ¿cuáles son las indicaciones absolutas y relativas de este tipo de cirugías en cruzado anterior, ¿no? Aquí hay pacientes, tú le das una indicación absoluta relativa. Sí, yo en esa parte, lo que usted menciona es verdad, incluso hay muchas escuelas que no lo hacen ni porque hay un pivot sheet enorme, o sea, no lo hacen nunca, porque dicen que no da ningún beneficio, es su escuela de ellos, ¿no? Sus estudios. En esa parte yo con sobre todo los deportistas profesionales y en aquellos que les hago una revisión, sí soy más agresivo y yo prácticamente al 100% de ellos le hago. ¿Por qué? Y eso va tal vez con la escuela un poco del doctor William, bueno, no roto con él, pero yo he escuchado en algunos estudios, que el doctor Williams de Inglaterra menciona y tiene la idea, ¿no? Un jugador de fútbol, sobre todo profesional, porque bueno, un jugador de fútbol de fin de semana, todo, no le hago, ¿no? Realmente un jugador profesional no está para ir probando de que si se vuelve a romper, recién le hago, ¿no? Entonces mi idea es, mientras mayor es estabilidad, mientras menor riesgo yo le pueda dar, poder yo ofrecerle, le realizo. Por eso dentro de los jugadores profesionales de fútbol que he tenido, siempre les realizo, siempre les ofrezco esta técnica. No quiere decir que esté bien o mal, no aquellos que no lo realizan, porque hay, como digo, hay diferentes vertientes o escuelas, pero yo personalmente siempre la hago. Y en aquellos que también tengo la oportunidad de hacer una revisión del ligamento cruzado anterior, también la hago de manera de protección siempre. En ellos se podría decir que yo hago casi una indicación absoluta. Sobre indicación relativa, sí me ha tocado casos en los cuales llegan con un pivot sheet grande, 3, ¿no? El cual yo les hago una reconstrucción, buena reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y en el postoperatorio ya no le encuentro pivot sheet. Ya no sigo con más procedimientos, ¿no? Porque es un paciente que seguro trabaja en oficina, paciente que tiene baja demanda, solamente va al gimnasio, cosas así, ¿sabes? No le realizo ya mayor procedimiento. Pero sí me ha pasado en 2 oportunidades en las cuales he tenido un paciente que le reconstruido un ligamento cruzado anterior y haciéndole un pivot sheet posterior, sí persistía un pivot sheet, al menos de un primer grado, a pesar de haberle hecho una reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior y sin ninguna complicación. Entonces, a este problema, estos pacientes sí les realicé, ¿no? Pero lo vi, obviamente, después de hacer la reconstrucción, no lo hice de manera, pues, absoluta, se podría decir, ¿no? Esto es más que todo es la manera en la cual yo trato de enfocar menos a los pacientes que veo, ¿no? Doctor, yo le tenía una pregunta porque vi que tenía varios rangos de edades en cuanto a sus pacientes. Digamos así, ¿cuál sería de repente el rango límite en el cual usted podría intentar este tipo de reparación? De repente, si es un deportista de 35 o 36 años. Y lo otro es también que vi que optaba cuando tenía un paciente con cartílago de crecimiento, optar con anclas. En todos los casos se utiliza anclas, podría utilizar otro tipo de material, en qué casos lo utiliza, en qué casos no. Sí, sobre los límites de edad, desde el punto de vista límite superior, más de 40, 45 años, ya no lo hago. Ya no hay más. No hay ninguna indicación para hacerlo por encima de esa edad. Por debajo, sí, porque hay muchos estudios en lo cual un paciente que a los 15, 16 años o 14 años se rompe el ligamento cruzado anterior a esa edad, tiene un riesgo de volvérselo a romper 5 a 7 veces más, ¿no?, que la población adulta. Y sobre la utilización de tornillo, yo personalmente lo que prefiero utilizar es un tornillo, ¿no? Un tornillo de interferencia, poder introducir al túnel la tenodesis y poder fijarlo. En el caso de este paciente, utilicé un ancla para, obviamente, evitar el riesgo de poder hacer una lesión, ¿no?, en el cartílago de crecimiento. Ahora, hay muchas técnicas
de reconstrucción o tenodesis lateral de la rodilla. La Limier es una de ellas, tenemos la Macintosh, hay varias y un montón, y cada mes o cada 2 meses sale una técnica nueva en los journals. Y se ha demostrado que todas las técnicas son iguales. Todas las técnicas que tengan que sostener o agarrar una parte de la bandoleta isquiotibial y fijarla, algunos que la fijan sobre sí mismo, algunos que la fijan a la cápsula, otros la fijan otra vez al guerdí, hagan lo que hagan con esa maneleta, todos tienen los mismos resultados biomecánicos y funcionales. Con lo cual, no hay ningún problema en fijarlo con un ancla, fijarlo hasta con una grapa, tal vez, ¿no? Con las diferentes opciones que uno pueda presentar. Perfecto. Doctores, Yo creo que ahí, Alejandro, yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado, porque también hay reportes que cuando tú fijas con una grapa, recuerda que ahí está la bandeleta, y hay fricción y a veces hay un dolor residual, ¿no? Si bien es cierto, se puede fijar con alguna de estas tipos de técnicas o aparatos, yo creo que lo mejor ahí es para evitar, o sea, ahí tienes que tener en cuenta que no haya una coalescencia de túneles en la cual probablemente usas un tornillo pequeño. Nosotros cuando hacemos eso usamos generalmente las anclas, ¿no? Y lo usamos en un ángulo entre 30 y 40 grados para evitar que se crucen con el orificio cuando uno está en el túnel del ligamento cruzado anterior. Lo que sí sería bueno recalcar es, hay condiciones, ya ustedes más o menos saben, que apareció la guía que presentó Matías Costa Paz de Argentina, en la cual nos da un poco más de luces con respecto a este tipo de indicaciones. Yo no soy tan partidario que a todos deberían ser. Ahora, los deportistas, pues ahí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros en general no lo usamos de entrada en todos. Tenemos deportistas que son de clubes sociales, en las cuales igual se rompen los ligamentos cruzados y los operamos. Pero yo creo que deberíamos, acá tenemos chicos que están en formación y hay que tener conceptos claros, ¿no? Uno de ellos es, no es para todos, ¿no? Dos, yo creo que, por ejemplo, en chicos que están menos de 25 años, aquellos en los cuales ya se le hizo una reconstrucción y falló, entonces esa es la indicación de que se puede usar esta técnica en revisión del ligamento cruzado anterior, en aquellos muchachos que son hiperlaxos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es más, por ejemplo, ahí va mi siguiente pregunta para ti, es, cuando tú tienes deportistas, porque muchos de los deportistas que hacen fútbol tienen genuvaro, ¿no? Entonces, y tú sabes que cuando un paciente, cualquiera que sea, tiene un genuvaro, se rompe el ligamento cruzado anterior, si tú haces la reconstrucción del ligamento cruzado anterior sin hacer la corrección de ese genuvaro, tienes la posibilidad que nuevamente se vuelva a romper el ligamento cruzado anterior. Entonces, mi pregunta es, en estos futbolistas que tienen genuvaro, que se rompen el ligamento cruzado anterior, ¿les planteas la posibilidad de hacer una osteotomía, hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, las dos cosas, o le agregas también la tenodesis anterolateral? Sí, este tipo de paciente que es frecuente, como le llaman, ¿no? Los piernas tipo pinza, que dicen a los jugadores de fútbol sobre todo, mi manera de manejarlo es con una reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior y asociarle una tenodesis. A este tipo de pacientes no les asocio una osteotomía. ¿Por qué? Y eso fue también una expresión que tuvo, bueno, el mismo Filín Leiret, entre otros, de que un jugador profesional de fútbol, si a uno le cambia su eje mecánico anatómico de la rodilla, va a perder propiocepción. Y ya se ha visto por muchos estudios que estos pacientes que se han sometido a algunas osteotomías por tema de artrosis, por diferentes circunstancias, no han vuelto a su performance pre-lesión. Entonces, actualmente en el deportista de alta competencia, querer hacerles una osteotomía tiene que ser con mucho cuidado, tiene que ser muy discutido en esa parte. Por eso, personalmente, no les realizo una osteotomía porque es un genovaro
pero es un fenomeno casi sin artrosis o una artrosis muy leve que tienen en el compartimento interno otros pacientes, más aún si no han tenido una lesión de menisco previa, ¿no? Por lo cual en ellos no les asocio una osteotomía, distintas en otros pacientes incluso mayores de 40, 50 años, que sí vienen ya con síntomas de compartimento interno, con lesión de menisco, y aparte asociado a un ligamento cruzado anterior, sí he hecho una osteotomía de tibia proximal varizante previa a la reconstrucción, pero en deportistas de alta competencia, profesionales, no les he hecho, no les he asociado una osteotomía, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Y en tema de lesiones de rodilla multiligamentarias, también haría este tipo de procedimiento? No, en multiligamentaria sí no se ha visto, no se realiza, y es más, porque no va a tener tampoco túneles, porque sobre todo si mi problema tengo un problema en la esquina posterior lateral, donde tengo que hacer 2 túneles como mínimo, no solo uno, como lo describió Larson en su momento, tengo que hacer un túnel para el ligamento colateral lateral y un túnel para el popliteo fibular, no me va a dar espacio. Aparte, la idea de las lesiones multiligamentarias actualmente es no tocar mucho las estructuras blandas, ¿no? Ya no estresar mucho los estabilizadores secundarios para poder enfocarnos en los estabilizadores estáticos. Y más aún, lo que algunos colegas mencionan, que se busca incluso tener en lesiones multiligamentarias donde hay una gran inestabilidad, un pequeño rasgo de artrofibrosis, que me quede un poquito rígida la rodilla. Me dicen que incluso con un poquito rígida la rodilla va mejor que si ese paciente hace totalmente pues una inestabilidad, ¿no? Es lo que algunos, bueno, expertos, médicos, es lo que mencionan cuando tienen multiligamentarias. Perfecto. Sí. Doctor Torres, creo que se le ha parado el audio. Ah, sí, ok. Te comentaba, Alejandro, por ejemplo, algo que es muy interesante y que tendríamos que fijar el concepto es, por ejemplo, nuestro principal estabilizador primario es el ligamento cruzado anterior, ¿cierto? Y nuestro segundo estabilizador son los meniscos. ¿Qué pasa cuando se rompe el cruzado anterior y tienes una ruptura de la raíz del menisco lateral? ¿No? Entonces, ¿cuál es tu conducta ahí? ¿No? Ahí se tiene que reparar el menisco lateral de todas maneras, como justo presenté en la exposición, por eso no lo dejé de mencionar. El menisco, la parte posterior del menisco lateral es el principal restrictor en rotación interna secundaria de la rodilla, ¿no? Mientras que la parte posterior del menisco interno, más que todo, tiene que ver con la traslación anteroposterior. Entonces, sí o sí hay que repararlo. E incluso algunos mencionan, dígame, doctor. Entonces decía, empieza reparando menisco lateral, la raíz, cruzado anterior y luego el anterolateral, Sí. o haces el túnel, fijas anterolateral y luego cruzado anterior. No, primero siempre hago el cruzado anterior. El anterolateral yo siempre lo hago después. Pero en estos pacientes en los cuales tienen raíz y esto está discutido, no hay evidencia todavía, como casi todas las indicaciones de este procedimiento, en asociarle o no una tenodesis lateral. Hay quienes dicen que sí, porque dicen, si se rompió la parte posterior del menisco lateral es porque se rompieron las estructuras también del complejo anterolateral, ¿no? Por la misma fuerza que se debe haber presentado. Entonces, sí se puede reparar, hay quienes lo realizan, asociado a la parte final, una vez terminada, yo personalmente cuando acabo el procedimiento cruzado anterior es donde paso a hacer el ligamento anterolateral, ¿no? Y como usted lo está mencionando, pues tal vez para que no se confundan, y como se mencionó casi no, este procedimiento no es el procedimiento principal de la cirugía. Este procedimiento solamente es un auxiliar, una ayuda. Lo principal, lo que más debe valorarse y cuidarse es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ese es lo que va a definir realmente el pronóstico de la cirugía, ¿no? Este es un procedimiento secundario que ayuda a este procedimiento primario, ¿no? Para no caer tal vez en la mala indicación de este procedimiento, ¿no? Claro, Bueno, ayuda en la rotación. para recalcar un poquito lo que dijo el doctor Ortega, si uno hace su reconstrucción de cruzado anterior, ¿no? y termina de hacer su reconstrucción y ve que la rodilla tiene una cierta inestabilidad anterior, si le asociamos el ligamento, la reconstrucción del ligamento anterolateral no nos va a ayudar, porque el ligamento anterolateral solamente es para la rotación interna, para restricción de rotación interna, no anterior. Entonces ahí tenemos que ver, como dijo el doctor Torres también,
los meniscos, ¿no? Que a veces no se puede pasar, ¿no? Una lesión RAM, una lesión del cuerno posterior del menisco. Entonces, con esto lo que tenemos que ver principalmente es a reconstruir la rodilla, la inestabilidad de un ligamento cruzado anterior, hacerlo bien anatómicamente y después de eso ver, hacerle nuestro pivot chip, ¿no? Y vemos si es que la rodilla está estable, a forma que sea un jugador de fútbol de élite o sea un niño, no se le va a agregar una reducción lateral de la rodilla, ¿no? Si ves una ligera limitación, una restricción, una rotación interna un poquito mayor, ahí sí se puede agregar esa técnica que tú has descrito, ¿no, Alejandro? Sí, sí, claro que sí. Lo principal, lo mandatorio es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ¿no? Es lo que más debe prevalecer en este tipo de procedimientos. Doctor Hay Torres. que recordar, ¿sí? Hay que recordar que en esta etapa, por ejemplo, las lesiones RAM, que hasta hace unos años no se hablaba mucho, pero hoy por hoy sabemos que si bien es cierto, la resonancia, o muchos quienes leen la resonancia no la describen, pero hoy por hoy tenemos que tener la obligación, cuando vamos a reconstruir un ligamento cruzado anterior, buscar la lesión RAM en la parte del cuerno posterior del menisco medial. Igual, nunca dejen de chequear el menisco lateral, por más que les digan o el informe digan que no hay mayor problema. Pero hay que chequear porque algunas veces se pueden pasar y nos da una inestabilidad. Entonces, por eso es importante, y eso tú lo mencionaste, del complejo, ¿no? Lateral, en la cual está incluido también el menisco, ¿no? Menisco lateral. Entonces, es importante para tener una buena estabilidad que también esté bien ese menisco lateral, amén de todas las otras indicaciones que ya le hemos comentado, ¿no? Tener en cuenta si hay hiperlaxitud, si el paciente tiene un genuvaro, ¿no? Si el paciente es deportista de élite, en la cual uno tiene que tener en consideración este tipo de tenodesis anterolateral. Pregunta Alejandro, cuando tú haces este tipo de fijación, porque eso también es un tema de discusión y tú, bueno, has hecho una revisión, ¿se debe hacer en 30 grados, 20 grados o en cero? ¿Es lo mismo bajo la técnica de Lemier o la reconstrucción anterolateral? ¿O es indistinto? Sí, eso justo hay un estudio biomecánico que se comparó pues la tenodesis con la reconstrucción y sí menciona, cuando se hace una reconstrucción per se del ligamento anterolateral, la fijación tiene que ser a 0 grados, sí o sí. Porque si uno lo fija a cualquier otro grado, se genera una laxitud y no se tiene una correcta estabilidad. En cambio, una tenodesis, en este estudio menciona que se puede fijar de 0 a 60 grados y sin ningún inconveniente, ¿no? Por lo cual yo personalmente a los pacientes que les realizo, los fijo en rotación neutra, sin hacerles ningún tipo de valgo para no sobreconstreñir el compartimento lateral, ¿no? En neutro y unos 30 grados de extensión, 30 a 20 grados de extensión, es donde yo fijo mi tenodesis, ¿no? Para, como menciona según el estudio biomecánico, no hay mayor inconveniente. Correcto. Pues, un comentario, alguna pregunta más que quieran hacer? Porque no hay preguntas de la audiencia, yo creo que podemos ir de repente ya finalizando la charla. Muy agradecido, doctor Ortega, doctor Lobón y doctor Torres por su presencia en este webinar, como siempre apoyándonos y continuando con las charlas para por lo menos mantenernos un poco activos en cuanto al conocimiento en esta pandemia. Doctor Ortega, muy agradecido por su presentación. Muchas gracias por la invitación, doctor Valladares. La verdad, con gusto. Cualquier, cualquier apoyo y ayuda que pueda ser de mi parte, no duden, por favor, en pedirla. Muy agradecido, doctor. Gracias, doctor Torres. Gracias por la invitación. Es interesante. Creo que todavía hay mucho por hacer en este tipo de la tenodesis anterolateral. Sin embargo, les recomiendo que deberíamos tener en cuenta la guía que ha creado Matías Costa Paz, que debe estar publicado ya en ISACOS en la siguiente revista, en la cual hay indicaciones, o sea, para poder
hacer este tipo de tenodesis anterolateral, él mencionó que hay 10 puntos en los cuales uno tiene que hacer para poder hacer la indicación. Entonces hay criterios mayores que van 2 puntos de los que ya hemos conversado y hay criterios menores de 1. Entonces, si pasas más de 10 puntos, esto es una indicación para hacer una tenodesis anterolateral, porque considero que no a todos los pacientes debería hacerse este tipo de tenodesis, ¿no? Hay sus indicaciones precisas y fundamentalmente, nunca se olviden para los jóvenes que están en esta parte de rodilla, siempre hay que evaluar al paciente, no hay que evaluar la resonancia. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Lobón. Gracias, Cristian, por la invitación. Como dijo el doctor Torres, la medicina, la traumatología es un arte, ¿no? No hay nada absoluto ni nada relativo, ¿no? Cada paciente es diferente. Hay que verlos a cada uno, examinarlos, ¿no? Y de acuerdo a eso ya darle el tratamiento respectivo. Como dijo el doctor, los franceses, una cirugía a la carta, ¿no? Cada paciente es diferente. Gracias por la invitación y felicitaciones por el webinar. Gracias, doctores. Y nos encontramos ya la Gracias. próxima semana con una nueva fecha. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Cuídense, un gran abrazo. ¿Qué tal? Buenas noches, Muchas buen fin de gracias. semana. Saludos, un abrazo. Hasta luego.